y todo el mundo sale a finalizar la pelea. Pero ¿a qué yo le atribuyo eso? Yo, siete sincero, yo salgo a pelear o cuando estoy peleando yo quiero, como te explico, cada golpe que yo doy, cada intento que yo hago, yo lo hago como con maldad. Para serte sincero, no está en nuestros planes ahora mismo, tenemos planes mayores, pero Karate Combat es ahora mismo lo que está de moda. No estoy 100% seguro porque mi pelea fue cancelada 4 veces. La primera vez que pasa eso, creo que en la historia de MMA. No sé, para mí creo que en la historia de MMA y en la historia de combate, mi pelea fue cancelada 4 veces, faltando 10 días, faltando una semana y faltando, si no me equivoco, 2 semanas. Hey, everybody. Before we start the show, I do want to mention that this episode is about 90% in Spanish, 10% in English, and like the rest in Spanglish. Um, I haven't spoken the language consistently enough in an actual interview setting, so this is my first time doing it. For those of you who are watching instead of listening, please go ahead and turn on the English subtitles, as I have added it to the episode, making sure that we have that set for you. Para ustedes que están escuchándolo en español, también hay subtítulos por si acaso. And we will be looking to work with Apple Podcasts as well to be able to upload episodes moving forward. So our episodes will not be airing on Spotify. My apologies. I do hope you have a wonderful rest of your day. And thank you so much for your curiosity. And now to our show. Gracias por su curiosidad. Con nosotros hoy desde la República Dominicana, nuestro campeón, el número 2 en el peso gallo en el Caribe, Micaías, el Pink Ranger Ureña. El número 2 por inactividad, ¿eh? O sea que yo debería seguir siendo el número 1. Para mí que sí también, fue eso que yo vi también, pero I have to go with Topology, que no estoy en eso. Topology es lo que escribió esa vaina, yo me quedo aquí, pero para mí tú eres el número 1 en el Caribe, eso está muy bien, eso no es nada. Vamos a ir ahora a seguir otra vez y lanzamos para el número 1 otra vez. Claro, vamos a conquistar Florida ahora. La estamos conquistando. All right. Eso es lo que yo quiero escuchar, pero muy bien, Micaela, esto va a ser divertido para mí porque hace tiempo que quiero tenerte en el show. So, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que para comprender el presente y vislumbrar el futuro un poquito, debemos comprender el pasado. Entonces, ¿cómo era el Pink Ranger cuando era un niño en Puerto Plata? Oye, el Pink Ranger cuando era un niño en Puerto Plata, como dicen aquí en Dominicana, era como impertinente, como decimos. Era muy eléctrico, siempre, tú sabes, haciendo travesuras, andando en los campos y siempre mucha energía. Un niño, ya tú sabes, muy acelerado. Como decían los padres míos, ese si tú lo dejas va a correr por la pared de la casa. Oye, no podían conmigo, yo era demasiado eléctrico, bro. No, eso es lo bueno porque pues, tú sabes que se ve usualmente con los peleadores que si no son así, tienen mucha actividad, son bien calmados. Siempre son un extremo o el otro. Algunas veces el que es bien calladito, que no dice nada, pero se mete con cualquiera. Después el otro eléctrico, que está por todos lados, habla con todo el mundo, se mete Ya, a cualquiera. ese soy yo, el que habla con todo el mundo, cae bien en todos los grupos, eléctrico, de otro sabes. Ese soy yo. Muy heavy de lo mío. ¿Y cómo empezaste artes marciales? ¿Dónde empezaste eso? Bueno, yo empecé practicando con Taekwondo ITF. Yo vivía en un campo, un pueblo, y allá llega los primeros entrenadores a dar la primera clase de Taekwondo, que era una vez a la semana, y eran 2 horarios. Recuerdo como hoy, eran de 10 a 12 y otro de 2 a 4, algo así. Y yo cuando comencé desde niño, ya a las 6 de la mañana, para tomar mi primera clase de taekwondo, yo estaba parado, pero a las 10 de la mañana. Y yo me levanté así, tú sabes, un campo todo oscuro de madrugada, y yo así como que, wow, me levanté muy temprano. No podía dormir de la emoción. Y ahí comencé a practicar. Tomaba los 2 horarios porque me gustaba tanto que yo tomaba el horario de 10 de la mañana a 12 y luego volvía en la tarde a tomar el segundo horario, que era lo mismo, pero para las personas que no podían en la mañana, y yo tomaba las 2 clases. Wow, eso tú Y estás así, dedicado. dedicado. Y ahí Exacto. comencé. Cuando siempre, me recuerdo también como hoy, que cuando tú empiezas la primera clase, o sea, empezamos la primera clase, nos sentaron a todos
y nos preguntaron a todos los jóvenes que estaban ahí, a los niños, ¿qué ustedes quieren ser cuando ustedes consigan más conocimiento? ¿Qué ustedes quieren hacer en esta arte? Y yo de una vez dije, de lo que estaban ahí, muchos dijeron, yo quiero aprender para defenderme, yo quiero ser profesor, yo quiero aprender para enseñar. Y yo dije, yo quiero ser el mejor, yo quiero pelear. Ya, pues eso tiene que ser bien temprano. Te iba a preguntar también, ¿en qué momento supiste que quisiste ser peleador? Pero no solamente peleador, pero peleadores de artes marciales mixtas, que ahora mismo en Latinoamérica, en Sudamérica, en el Caribe, se ve ahora que tenemos, sabes, el presente de nosotros demasiado, está duro, estamos en todos los deportes y ahora en esto de artes marciales mixtas. Pero ¿cómo empezaste tú, ese momento? ¿Cuándo te dio de que, creo que ya vos metes mano en esto es lo que yo quiero hacer? Mira, en la parte de donde yo vengo, Puerto Plata, era la información para tú conseguir como la información de que lo que era las artes marciales mixtas era un poquito difícil para mí. Yo no tenía tanto conocimiento de las artes marciales mixtas. Ya cuando ya un poquito, estoy adolescente, que cumplo mis 18 años, que paso a mayor de edad, comienzo a ver qué es la MMA, comienzo a conocer de la MMA y desde que yo dije, no, ahí voy a llegar. Dije, voy a conseguir mi cinturón negro en Taekwondo y desde que tenga mi cinturón negro me voy a meter a la MMA. Fue como esa visión que yo vi y dije, wow, la MMA es lo máximo, quiero probarlo. El duro de lo mío, ahí estamos. Eso es una cosa que me encanta escucharlo. Yo sé que en ese tiempo yo tuve primo que cuando yo lo estaba viendo, tenía como 2 o 3 años ya viéndolo, me llamaban, oh, tú viste a Chocolate Dough. Y yo dije, ¿y de dónde tuve de una pelea de Chocolate Dough? Que fue que lo pusieron ahora. Eso se ve que hace años que no pelea el tipo. Y yo, hace muchos años que no pelea. Pero se están viendo ya. Y me dijeron, sí, loco, se están viendo la pelea se están viendo todas esas peleas de todos esos tigres en el UFC. Y de que, wow, eso está heavy para nosotros. Eso me da una vaina porque ahora tengo algo de hablar, el deporte que me encanta a mí, que me fascina. Ahí estamos. Pero, ¿quién era y quién es tu peleador favorito en esta época de tu vida? Bueno, ya él está retirado realmente y para mí fue y es un ícono para mí, que es nada más y nada menos que Anderson Silva. Siempre lo he admirado. Anderson Silva, cómo te digo? O sea, yo comencé a ver pelea de Anderson Silva cuando estaba, ya te digo, en la adolescencia, cuando era adolescente y comencé a ver a Anderson Silva y digo, wow, no, yo quiero probar eso. Y, y Anderson Silva siempre ha sido para mí uno de los mejores y todavía a la edad que tiene, el hombre está fajado, metiendo mano en boxeo, increíble. Y para mí es mi favorito. Mucho respeto a la leyenda, a Anderson the Spider Silva. Ese tipo todavía está metiendo mano. Yo vi que él estaba haciendo un sparring con los hijos, con los dos a la misma vez. Yo dije, y este el tipo Bro, metiendo mano con los dos hijos. Y los dos son monstruos, los hijos de ella. Wow, qué cosa. bro, increíble, es admirable ese. Eso está heavy de lo mío. Ya veo, viendo tu pelea, ya veo dónde Cierta semejanza. Right, se ve en esta época. Tú tienes o has ganado 75% de tu pelea por nocaut o sumisión. ¿A qué le atribuyes terminar pelea tan frecuentemente así? Mira, yo sé que hay personas que dicen como que no, yo salgo a finalizar la pelea y todo el mundo sale a finalizar la pelea, pero ¿a qué yo le atribuyo eso? Yo, siete sincero, yo salgo a pelear o cuando estoy peleando yo quiero, como te explico, cada golpe que yo doy, cada intento que yo hago, yo lo hago como con maldad. Es decir, yo no busco el knockout, yo solamente quiero en ese momento hacer daño y yo golpeo para hacer daño en el momento que quiero hacer daño y muchas veces de esos knockouts que yo he dado o he sometido no es porque lo estaba buscando, sino que yo quiero ser superior, dar más duro y la persona ahí ganando los knockouts porque es como tirar con fuerza en el momento adecuado y eso sale solo. Es como que es más la técnica, no sé si me entiende. No es que yo Sí, salgo, wow, voy a finalizar la pelea. No, yo hago mi pelea, voy a hacer de daño porque a mí me van a hacer daño, entonces ahí surge todo. sí, yo entiendo lo que tú dices, porque muchas veces el peleador quiere finalizar la pelea, pero hay algunos que por el estilo o puede ser como tiene la mente en ese día,
no pasa. Puede ser que el otro que está peleando es demasiado duro, es verdad. Algunas veces la gente dice, no, pero el otro no. No, algunas veces como Chito Vera le dieron ese rodillazo y se quedó y nosotros parados así, como que, ¿y este tigre? ¿Dónde sale? Hay peleadores que son muy difíciles de finalizar. Entonces, por eso digo, no puedo pensar que voy a salir a finalizar a todos los peleadores. Yo si salgo voy a hacer daño y si te puedo hacer daño, te lo voy a hacer. Así mismo que queremos ver los peleadores así. So, tú tienes el estilo que a todo el mundo le encanta. Y en tu entrenamiento tú estás debajo del equipo Mordan Ajá. y en la República Dominicana y debajo de The Goat Shed en Miami, debajo del presidente de Karate Combat, el entrenador Asim, ¿verdad? Exacto, correcto. ¿Cuál es el beneficio de entrenar entre estos dos gimnasios para ti? Mira, para mí, el Team Ordán en la República Dominicana es uno de los equipos más completos. Tiene los mejores peleadores actualmente y tenemos un gran entrenador que es muy visionario y siempre está muy actualizado con lo que son las MMA. Es una persona muy inteligente y tenemos un gran equipo. Es decir, que es algo productivo para ambos porque entrenar en Team Moldán es, como te explico, lo que te acabo de explicar, es decir, tener un equipo responsable, un equipo que está ahí contigo, el mejor de República Dominicana. Entrenar entonces en Goshen, Miami, para mí fue y es una gran experiencia porque hay peleadores de todo nivel, tienen una gran lucha, mejoré demasiado con ellos mi lucha, mi jiu-jitsu y todo. Entonces entrenar en Miami con Goshen es algo cool porque tenemos una historia detrás de todo y es algo cool. Y Sí, Asim para mí es un entrenador increíble, para mí uno de los mejores entrenadores que yo he entrenado y de lo que he visto. Lo mismo dicen peleadores de UFC, que cuando entrenan allá dicen es un gran entrenador, uno de los mejores y por algo lo dicen. sí se ve y algo que el equipo no solamente es viral, porque ustedes son virales, que todos los videos Ah, que ponen y salen de ese equipo, salen demasiado fuertes, la gente le encanta ver ese tipo de entrenamiento, alguna vez el sparring se pone demasiado caliente y los tigres se ponen a ver de verdad, so, es heavy, pero algunas veces se ve que el entrenador Asim, Coach Asim, le encanta este deporte. El Karate Combat también es una cosa que estamos viendo mucho en República Dominicana. So, ojalá que sea que veamos más eventos en República Dominicana, porque se le ve que él es una persona así, que él es fascinado por no solamente los deportes de artes marciales, pero las disciplinas. Y se respeta mucho la disciplina. Cuando yo lo veo hablando de striking, él está hablando de técnica bien disculpa, que ya profesional, bien profesional. sí, son bien profesionales, pero son proficient. Tienen mucha Profesión. Tiene mucha profesionalismo. También sí, se me fue. disculpen, se me van también porque entre A el mí inglés, también. el portugués, el italiano, ya yo tuve que me voy a explotar uno de estos días con todas esas palabras. Es porque la cosa entre hablar un idioma es bueno y hablar dos son mejores usualmente, pero la cosa es que algunas veces son multitudes de idiomas. Yo pienso la palabra en un idioma y tengo que transcribirlo y para que baje para el idioma que estoy tratando de decirlo. So, mi disculpa. No, El tranquilo. presidente de Karate Combat es tu entrenador y he visto un video tuyo que tú traes la multitud y la gente ahí en los eventos. Tú tienes el Dana Brown t-shirt que salió bien duro. ¿Podremos verte alguna vez compitiendo por Karate Combat? Es posible, es posible. Para serte sincero, no está en nuestros planes ahora mismo. Tenemos planes mayores, pero Karate Combat es ahora mismo lo que está de moda, lo que todo el mundo quiere pelear. Y para mí sería un honor pelear en Karate Combat, pero no está en mi meta ahora mismo, real, para serte sincero. No, yo entiendo. Me encantó cómo lo pusiste profesionalmente. Somebody has media training. I appreciate it. Pero, ¿de dónde vino ese apodo Pink Ranger? Yo usando un pantalón rosado y entonces un compañero del equipo comenzó a llamarme el Power Ranger rosa y que mira la Pink Ranger y todo el mundo comenzó a decirme Pink Ranger por las redes sociales, en la calle, cuando yo iba para los eventos, dije Pink Ranger y yo como que tú sabes, no me gustaba, no que me molestaba, pero como que no me gustaba, como que ese nombre no está para mí.
¿sabe? Como que no, a mí me decían otro tipo de nombre, decía Golden Boy, y digo, no, pero hay un Golden Boy en boxeo, me decían el Mika, varios nombres y la gente se quedó con Pink Ranger, y yo dije, no, vamos a darle el gusto, vamos a usar Pink Ranger entonces, y le dimos para allá y ya tú has visto que la gente ha aceptado el nombre y le gusta, algo diferente, ¿no? Sí, porque cuando viene a iniciar esos contratos, cómo se llama el peleador, what's the brand, se tiene que preguntar, de dónde viene el nombre, pero también es único. No hay Exacto. otro Pink Ranger en el deporte, en ningún deporte de MMA, de boxeo, de karate combat, de ninguno. Tenemos otro Pink Ranger, so salió muy bien para ti, pero Terico, sabes que fuera por el video ese que fue viral. Yeah, yeah. So, tú comenzaste tu carrera en 2015 al nivel amateur. Terminaste rápidamente en el 2016. No sé, pero ¿qué te llevó a regresar a artes marciales mixtas, pero como profesional en el 2018? Eso es lo que yo veo, el gap. Ok, mira, en, en República Dominicana hace varios años atrás, antes de que yo peleara, cuando el MMA estaba empezando, aquí se hacían grandes eventos donde pelearon peleadores que fueron íconos en la UFC, peleadores que se pelearon acá y firmaron con la UFC, o sea, aquí se hacían eventos buenísimos. Y desde que esa compañía dejó de hacer los eventos aquí, todo cayó y no se hacían casi eventos. Cuando surge la empresa donde yo comencé a pelear amateur, eso era como lo que había, eso era lo que había, y ellos hacían eventos cada X tiempo y había que aprovechar los eventos porque no se podía hacer eventos de MMA aquí, o sea, no, nadie lo hacía. Y solamente lo hacían ellos y si tú querías pelear MMA tenía que salir fuera. Entonces nadie estaba viajando a pelear amateur fuera porque no había la condición económica para tú salir y pagarte tu gasto para pelear amateur fuera. Entonces había que pelear lo que apareciera. Entonces peleo mis dos peleas amateur, que en ese momento había una confusión que si era amateur, que si era profesional. A mí siempre se me dijo que era amateur. Y luego llega otra empresa a hacer un evento profesional. Como no había tantos eventos amateur, no podía esperar más para volver a pelear, esperar 3 años más y decidí dar el paso a lo profesional. Yo entiendo, porque se ve, sí, el del tiempo, se ve que los eventos no eran tanto y de vez en cuando no notaban o había peleas que se cancelaron. So, yo entiendo eso también y por querer más que todo tener una carrera profesional en este deporte, se tiene que coger todos los chances que hay. Entonces voy a pelear aunque tú no conozcas, aunque no se sabe, you know, no importa, tienes que cogerlo como es y así metiste en mano y gracias a Dios que lo hiciste porque mira dónde está. Y vi que tú peleaste por primera vez de profesional en Star Fighting Championship. Ganaste por rear naked choke. ¿Te recuerdas ese día o ese momento cuando empezaste a pelear o cuando estabas caminando para hacer la primera pelea profesional? Sí, sí. Lo más cósmico que yo recuerdo de esa pelea es que yo tenía la máscara puesta y es donde la primera vez uso la máscara de Pink Ranger. Y yo me pongo la máscara de Pink Ranger y cuando me pongo la máscara, como estaba todo un poco oscuro, yo no estaba viendo bien. Y yo estaba bajando la escalera y yo lo que estaba en mi mente diciendo dije que no me caiga. O sea, yo no estaba enfocado en la pelea. Yo estaba enfocado en que no me caiga yo aquí bajando de esta escalera porque no veía casi nada. Y de ahí en adelante dije, no me pongo más nunca la máscara, me la voy a poner de lado. Y por eso es lo que más recuerdo de esa pelea. Oh my God. Bueno, por lo menos entraste, peleaste, ganaste por rear naked choke, fue su misión muy bella. En tu carrera tú has competido en Fighting Force RD, Titan FC y Combate Globo, que son grandes en el deporte de artes marciales mixtas. Es ¿Qué has así. aprendido de la experiencia en el negocio del deporte al competir por estas promociones? Mira, de verdad he aprendido bastante eh, sobre, en el caso que tú dices, sobre el negocio de cada empresa. Hay que saber hacer las cosas porque primero tú tienes que crear un nombre. Entonces, esto es un negocio. Yo tengo que buscar cómo crecer usándolo a ellos y ellos me van a usar a mí. Y es como un negocio mutuo, ¿entiendes? Entonces, a veces hay que saber que tú no puedes exigir tanto si tú no eres quien para exigir tanto. Entonces, cada paso de pelear en cada compañía de esta me enseñó eso.
yo fui aprendiendo un poquito de cada una. Y mientras fui compitiendo en cada una, fui aprendiendo algo nuevo sobre eso que me ha ayudado a entender más el negocio de las MMA, en pocas palabras. No, para escucharlo, ponerlo tan fácil como te lo pusiste, bien simple. Lo puse simple, pero no es tan simple como uno lo ve. Exacto, porque... Porque, por ejemplo, mira, te voy a dar una pequeña primicia de esto, por ejemplo. Yo iba a pelear en combate global, mi última pelea. Iba a enfrentar al top 5, si no recuerdo, del ranking de combate global, que fue finalista del campeonato. En mi primera pelea, peleando fuera de República Dominicana, voy a pelear con el top 5 de un equipo muy reconocido, que ya ha peleado bastantes veces en Florida. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Yo tuve que hacer muchos sacrificios. Yo tuve, por ejemplo, tenía dos vehículos, dos motos, vendo una, hago ciertas cosas, dejo de trabajar más, ¿entiendes? Para poder entrenar lo suficiente porque voy a trabajar más duro y voy a pelear con un tipo más duro. Entonces la competencia va subiendo. Entonces se necesita más enfoque de entrenamiento. Más enfoque de entrenamiento, más ganancia en la pelea, pero más sacrificio. Eso también lo aprendí en esto. ¿Entiendes? Uno hace un sacrificio que luego tú lo vas a volver a conseguir, pero es un sacrificio que cuesta. Ya de uno te iba a preguntar de eso también, porque la pelea que estamos hablando es la pelea con Ricky Bandejas. Desafortunadamente está cancelada. Nosotros toditos estábamos con mucho éxito, esperando mucho éxito de esa pelea. Pero con esto, seguiría con Combate Américas o Combate Globo ahora, que se llama Combate Globo. Mil disculpas. Pero con esto pasando en esta pelea, la próxima pelea será para Combate Globo. Mira, no estoy 100% seguro porque mi pelea fue cancelada 4 veces. La primera vez que pasa eso, creo que en la historia de MMA. No sé, para mí creo que en la historia de MMA y en la historia de combate, mi pelea fue cancelada 4 veces, faltando 10 días, faltando una semana y faltando, si no me equivoco, 2 semanas. Así sucesivamente, fue movida 4 veces. Los contrincantes también fueron cambiados varias veces. Entonces ya la última pelea que fue cancelada con Bandeja faltaba, si no me equivoco, 6 días. 5 o 6 días para la pelea con Bandeja y se canceló todo. Entonces no sé qué pasó con Combate, no sé qué problema tuvieron, pero ¿qué te puedo decir? Si la oportunidad se da y tengo que volver a pelear en Combate, no tengo problema, pelearía otra vez, siempre y cuando me confirme 100% que no me harían lo mismo. Y podría ser en cualquier otro. Yo ya ahora mismo soy un agente libre y estamos trabajando ya para llegar a las grandes y estoy esperando la mejor oferta. Sí, como dijiste, este es un negocio, no de que para la buena, para negociar, pero tener una persona 4 veces, cancelar una pelea, Difícil, ¿no? no, yo nunca he escuchado eso. 1 o 2 veces ya lo dejan. Ya Sí, después de eso te bro. dicen, esta persona, esta es la única que quiere pelear, que va peleando semanas, te tiramos con él. Por lo menos eso, usualmente eso es lo que hacen. Pero, ojalá que la próxima pelea, si Dios quiere, sea la pelea que es más mejor de tu carrera hasta ahora, Bueno, y que estamos, sabes, ese contrato sea bien, bien bello para regular todos esos tiempos que no tuviste para pelear. Ya son yeah, 4 veces que cancelaron. I'm still trying to scratch my head around that one. That's tough. Shit. difícil, bro. Pero nada, realmente ahora mismo estamos negociando para una buena pelea, ya sea en el UFC o fuera del UFC. Pero hasta ahora mismo no te puedo decir 100% seguro, pero me están ofreciendo o me dijeron que está disponible. Vamos a esperar a ver qué dice mi manager. Una pelea no es en UFC, pero es contra un ex UFC, o no sé si está actualmente en UFC. No está en UFC. Pero esto es contra un ex UFC. Es una pelea que me conviene, una pelea que la quiero. Y si se da, pues tendremos noticia pronto. Amén, ojalá que salga, porque queremos escuchar eso. Siguiendo nuestra discusión sobre República Dominicana, están siendo muy bien en no solamente karate, pero en combate. Se ve que ahora tenemos más atletas en combate en los deportes, disculpe, de la República Dominicana.
Mira, los dominicanos somos o hemos sido siempre reconocidos por ser buenos peleadores. ¿Por qué somos buenos peleadores? Mira, si te das cuenta, estamos centrados, estamos en una isla que está centralizada, ¿verdad? Es decir, desde hace mucho tiempo la cultura por ejemplo, el boxeo cubano, estamos a una esquina, el boxeo americano, que estamos cerca, estamos en la parte central y toda esa cultura se ha ido creando en República Dominicana es como los mexicanos que llevamos eso en la sangre. Entonces ya el dominicano se ha desarrollado y se ha dado a conocer porque esa sangre de peleador ya está entre nosotros. Si te das cuenta, somos un país pequeño, pero hemos tenido bastantes campeones mundiales de boxeo, hemos tenido campeones de jiu-jitsu, hemos tenido campeones de judo, de taekwondo, de todo. Para ser una isla pequeña tenemos bastantes campeones, es decir, que somos una raza competitiva. Sí, en eso sí, y más que todo en béisbol, porque eso es lo que todo el mundo que me conoce, oh, tú juegas béisbol. Y yo digo, no, yo soy peleador. Y yo digo, no, tú también. I was like, yeah, claro, yo puedo jugar béisbol y no es nada, eso no es nada para nosotros, porque empezamos bien pequeños. Pero en nuestro país se conoce más por el Por la, béisbol, por, lo por demás la por la pelota. pelota. Es así, tenemos más fama por la pelota, tenemos más fama por la pelota, pero si tú te pones a indagar y buscas profundamente, tú dices, wow, ¿cuántos campeones mundiales tenemos de boxeo? ¿Entiendes? Tú dices, wow, le damos más prioridad a lo que es la pelota o le dan más prioridad a lo que es la pelota, pero si tú te pones a buscar en profundidad, tú dices, wow, tenemos buenos strikers porque tenemos campeones mundiales de boxeo. ¿Entiendes? Yeah, yeah. Y en taekwondo también ahora tenemos muchos campeones en taekwondo y se está viendo que los deportes de combate se están dando más prioridad. Jesus Christ help. Sí, sí, está bien, prioridad, está bien. I got you, brother. I'm just the Spanglish is killing me sometimes. Pero Lo estás haciendo bien. You can do muchas it. gracias, hermano. I appreciate that. Pero, sé que no puedo decirlo porque todavía no he finalizado los papeles, pero los fanáticos tuyos te quieren ver en el UFC. Sé que están tus planes en el futuro, pero ¿cuándo crees que más o menos podemos verte en el UFC o, tú sabes, compitiendo por un título de uno de los promociones más grandes? Mira, para mí y para muchos, entrar a UFC es el sueño de muchos. Para mí también lo es. Y yo no lo veo muy lejos. Entonces, estamos trabajando para eso. Yo espero que tal vez este mes regrese a los Estados Unidos a entrenar. Ya hemos tenido diálogo, o bueno, no yo, mis manejadores han tenido diálogo sobre entrar a UFC y nos han dado el visto bueno, o sea, que estamos esperando una negociación y una llamada, pero no podemos quedar sin hacer nada, tenemos que mantenernos compitiendo y por eso es que me voy hacia los Estados Unidos ahora otra vez a entrenar para competir, ya sea el mes que viene, con quien sea que me quieran poner, con la víctima que me traigan. DH, ahí estábamos. De lo mío dijo, vamos a sacarle el diablo. A ver qué pasa. Solo por lo menos eso que tenemos para ver el Pink Ranger pelear. Y estamos viendo éxito también en el UFC. Salsa Boy, a Waldo Cortés Acosta. Ese tigre sí nos está dando mucho respeto en el deporte porque le están diciendo que él está durísimo. Y, wow, Yeah. para un dominicano. Y sabe que me gusta de la Salsa Boy, que él es de los pocos peleadores que a la edad que tiene, no es que es un viejo, ni que, no que somos viejos, somos casi de la misma edad los dos, pero ¿cómo te explico? Va evolucionando, es decir, cada pelea, si tú ves en UFC, porque muchos peleadores se quedan estancados, pero en cada pelea que él va teniendo, él va mejorando algo, se da cuenta, coño, estoy fallando en esto, voy a mejorar un poquito, y tú te das cuenta en cada pelea de él que tú dices, oh, pero está mejorando esto. Quizás tú dices, yo iba a ganar, pero esperaba menos, y cuando viene a ver, te da más, y tú dices, wow, ha mejorado. Eso me gusta mucho de la salsa boy. Sí, sí, se ve la evaluación. Jesus, why can't I say evolution in Spanish now? Evolución, la evolución. Yeah, pero por una razón u otra me está saliendo como trasladado. Pero ya se ve, porque cuando él pelea, él empezó, le estaban dando mucha pata por las piernas y ahí empezamos a ver que, ok, eso trabajó una pelea, trataron otra vez, no pudieron, y le dio el knockout y nosotros dijimos, ve, y él sabe lo que te van a tratar. Te van a tratar de otra cosa, esa técnica no va a trabajar ya. Trabaja una vez, ya. Después de eso no deja que nadie lo va a coger. So, Claro. viéndolo así, a él
en el UFC, que es the Premier Sport League for MMA. Es una cosa muy grande para mí ver, tú sabes, la República Dominicana, nuestra bandera, cuando él pelea. A mí no sé si solamente soy yo, pero como que da mucho orgullo ver esa bandera Claro, dominicana claro. en el UFC, finalmente. Estamos esperando la otra, la que va, está Yeah. cerca. A la mía, está cerca. Yeah, Yo, boy. tenemos más. Si va tú sabes, estamos heavy, we're gonna see that big flag. Tú vas a ver que va a ser como el evento de soccer y van así que tú ves por todos lados que una bandera Bro, dominicana más grande que el DH. bro, cuando yo pelee, sí se va a llenar el estadio de peluca rosada y no de Shawn, no de Shawn Miley, de la mía. Vamos a ver si vamos a poner eso, porque es lo que queremos ver en el deporte, esa película rosada, pero va a ser más mejor que la de Chan. O sea, ya, Shawn Chan Miley tiene no una tiene, vaina así. él no tiene color, tiene muchos colores, él tiene un color único, Pink Ranger, boy. Exacto. Pero ha estado en racha últimamente. Tiene 4 victorias consecutivas. ¿Dónde te gustaría verte en tu carrera en los próximos 5 años? Bro, en los próximos 5 años, siendo el rey del peso gallo de UFC. El rey, bro. Anótalo. Ya lo noté, yo lo puse aquí. Está en Yeah, papel. boy. Tú vas a ver que si en esos 5 años, para mí que si tú lo ganas. Y cuando tú te lo ganas, yo voy a darle replay. Voy a decir, ¿te recuerdas cuando lo dijo? Y lo dijo aquí, en el show, que ustedes no lo creían. Y ahora ya fue, ya estamos aquí. También tuve otro peleador, pero de México, Gianni Vázquez, que ahora es el campeón en su división. Y estamos viendo que también otra persona que puede llegar al UFC y dijo la misma cosa en el show. Dijo, tú vas a ver que tú vas a tener que ponerle replay. Y se enseñó todo el mundo en el choque cuando yo lo dije hace muchos años que iba a hacerlo. Esto va a ser otra parte para mí que me va a dar mucho orgullo. Tú sabes, más orgullo para mí Yeah. porque nuestro país va a estar representado y me encanta mucho ver lo que tú haces, mi hermano. Tú siempre es divertido cuando tú peleas. No he visto una pelea tuya que es aburrido ni nada de eso. Y tú sabes, eso dice mucho del deportivo, también del atleta. Muchas gracias por eso, mi hermano. Y para terminar nuestro show, te quiero preguntar, cuando todo es dicho y hecho, y cuelgue los guantes o lo deje a medio de la jaula, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? Wow. Qué difícil me la pusiste. No, no, mentira. No, mi legado que hablen de mí, que digan el mejor. El mejor, que la gente diga, es incomparable, bro. Ese fue el mejor. Que no haya duda, bro. Que no haya duda. Mi legado es que la gente diga fue el mejor y que muchas personas quieran ser como yo, ¿entiendes? O sea, que quieran que me usen de ejemplo para conseguir su sueño, ¿entiendes? No ser como yo, como lo que yo haga en las aulas, sino como coger mi ejemplo de que sí se puede y quieran tomar ese ejemplo de ser como yo, de ir por lo que les gusta. Diablo, ok. Vamos ahí, de lo mío. Desde Dominica, no soy. Ahí estamos. Pero voy a poner el link tuyo de Instagram para que todo el mundo vaya. Si tú tienes algo do you have an upcoming event or do you have anything scheduled right now that you want to tell the fans about, go ahead and let us know. Mi gente, gracias por el apoyo. Estamos ready. Si usted no se quiere perder mi próximo knockout, denme seguimiento y vea mi próxima pelea con mi son. Absolutamente, de lo mío. Micaeas. Yo, brother, tenerte aquí fue como un sueño para mí, porque te lo digo otra vez, para mí el orgullo dominicano es una cosa que no se puede explicar con palabras. No hay palabras para esto. Una cosa que se siente, el que lo tiene sabe lo que es. Muchas gracias por tu tiempo, mi hermano. A toda la gente que vinieron a ver. Vamos a ver si el Pink Ranger llega al UFC. Para mí que sí. Yo digo que sí. Ya en el verano veramos si es verdad. Y para mí que va a ser el próximo campeón del UFC. Ahí metemos mano de lo mío. Muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco demasiado. Gracias a ti, brother, por la invitación. Siempre estamos a la orden, siempre apoyando a lo nuestro, a lo de nosotros, a los latinos, a los dominicanos y a todo aquel que lucha por sus sueños. Siempre estamos eh, listos y disponibles para cualquier ayuda que sea posible. Estamos aquí. Amén, amén. Mi gente, que Dios esté con ustedes, tenga su salud, todo lo que tenga que se lo multiplique, todo lo que no tenga también. Y ahí estamos con nuestro show
Que Dios lo bendiga. Nos vemos.